Desde siempre el hombre ha contemplado el cielo, las estrellas, los planetas, y se ha preguntado, ¿cómo funciona esto? Siempre vio que las estrellas salían, se ponían, el sol, y fue armando un paradigma, una forma de entender el universo que consistía en que el centro de todo era la Tierra y alrededor de nosotros gira la Luna y los diferentes astros que veían, hasta que un día a un tal Copérnico, entre otros, le pareció que habían cosas que no encajaban en este modelo y se animó a pensar distinto y se preguntó, ¿qué tal si el Sol es el centro del universo, de nuestro sistema, y nosotros estamos girando alrededor del Sol? Y de allí en adelante, para siempre, cambió el concepto de cómo entendemos el universo. Creíamos, el hombre, la humanidad creía, que de la nada, por generación espontánea, aparecían las bacterias y aparecían la descomposición de los cuerpos muertos, la fermentación, hasta que un buen día un señor Pasteur se cuestionó si esto debía ser así y se preguntó si el paradigma de entender cómo se fermentaban las cosas, cómo se echaban a perder, era así, o si de pronto las bacterias no surgían de la nada, sino eran generadas por otras bacterias. Elaboró un experimento, lo demostró, y de ahí en adelante el mundo de la biología fue entendido distinto, la medicina fue entendida distinta. De pronto parecería que si mirás las cosas de una manera, ves un conejo, pero si un día adquirís capacidad de ver algunas cosas en forma radicalmente distinta, puede ser que no sea solo un conejo, sino que en realidad sea un pato. ¿Saben? Esto que estamos hablando se llama el paradigma o la cosmovisión. Es decir, entendemos el mundo que nos rodea de una manera, nos lo explicamos de esa manera. Entendemos el orden de las cosas de una manera porque aprendimos que esto es de así. Nuestro cerebro aprendió y se programó a entender las cosas de determinada manera y la herramienta que usamos para razonar todo se programó para pensarlo de esta manera y le da seguridad porque sabe que si sucede esto y aquello, la conclusión será esta. Salirnos de esta forma de pensar nos genera mucha inseguridad porque no sabemos cómo sigue esto. Es difícil pensarlo distinto porque nuestro cerebro está programado para pensar de esa manera desde que se formó, desde que los circuitos que conectan las neuronas se armaron cuando nuestra temprana edad, muy temprana. Y pensaba, ¿qué pasa cuando esto sucede pero en otra área llamada espiritual, llamada religiosidad, llamada revelación de parte de Dios? ¿Qué sucede cuando cambian radicalmente los paradigmas con los cuales se entienden las cosas espirituales? Y encontré una historia que me parece impresionante en la palabra, la historia del camino a Emaús. Cuenta la historia que aquel domingo de resurrección, dos discípulos, Cleofas y su amigo, estaban yendo de Jerusalén a Emaús. Emaús quedaba más o menos a unos 13 kilómetros, 12, 13 de Jerusalén. Tenían un buen rato de caminata. Y iban, la Biblia dice, conversando, caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. ¿Qué había sucedido? Jesús había muerto. Durante años lo siguieron y habían
llegado al convencimiento que Jesús era el Mesías en quien se cumplirían las promesas hechas a Israel durante más de 1000 años. Lo que sus padres, abuelos, bisabuelos les habían contado ya se estaba por cumplir. Pero Jesús murió y fue duro. Iban charlando de esto, su mundo se les había caído cuando apareció un forastero que se les sumó en la caminata. Tan absortos iban en sus pensamientos que no llegaron a darse cuenta que era Jesús mismo el que estaba con ellos. Y el forastero no logra ser distinguido por ellos, y el texto bíblico te dice que Dios impidió que ellos se den cuenta quién era ese forastero. Y pensaba, ¿cómo que impidió? ¿Por qué Dios impediría que se dieran cuenta que era Jesús? Es que si no tenés un enigma, una duda, una pregunta muy poderosa en tu mente, no tenés el estímulo necesario para que se genere las condiciones del cambio de paradigma. Y Elena de White dice que si los discípulos se daban cuenta que era Jesús, iban a quedar tan satisfechos, tan plenos porque Jesús estaba vivo, que inmediatamente se le iban a ir todas las preguntas de su mente. Ya no iban a tener más inquietud ni estímulo para buscar explicaciones. Jesús apareció con ellos de incógnito y les preguntó ¿qué venían hablando? Y ellos le dicen, pero ¿no sabés el gran tema? El gran tema es que Jesús, el que todos creíamos que era el Mesías, porque hacía milagros, porque era un profeta, porque era un gran maestro, ha sido muerto. Y con él murieron nuestras esperanzas. ¿Sabes? Esperanza es eso que sentís en tu corazón cuando algo que deseas intensamente parece alcanzable. Por primera vez ellos habían sentido que de pronto la promesa del Mesías, aquel que iba a gobernar a Israel, que los iba a liberar de los romanos, iba a ser de la nación de Israel, la nación que siempre Dios había querido que sea, estaba a punto de cumplirse y de pronto sus esperanzas fueron destruidas. Es tremendo porque cuando vos crees que casi lo alcanzás, se te va, se te escapa. Y a nosotros hoy, que estamos mirando esto desde un paradigma distinto, nos parece muy increíble que ellos hayan creído o pensado eso, pero cuando vos lees el Antiguo Testamento, y hay muchos autores, rabinos que hablan de esto, es interesante leerlos, te vas a dar cuenta que hay muchos textos que perfectamente se prestaban a la confusión. ¿Te acordás de este, de Isaías? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y lo dilatado de su imperio, ¿quién lo conocerá? Sobre el trono de David estará sentado. ¿Qué pensarías vos si sos judío, sometido a los romanos cuando lees esto? O de pronto lees también en Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y vos decís, claro, la Virgen, María, obvio, Jesús, ¿cómo no lo vieron? Pero, por ejemplo, y buscarlo en el comentario bíblico es interesante, ¿sabías que la palabra virgen, la única vez que es traducida como virgen en la Biblia, es en este texto? Porque esa misma palabra, las otras veces que se traduce como niña, como doncella, y habitualmente para la palabra virgen, específicamente haciendo alusión a la característica de la virginidad, se utilizan otras palabras. Lo cual quiere decir que cuando esto fue dicho en ocasión del reinado de Acaz, cuando 2 reyes estaban invadiendo a Judea, el profeta les dice, antes que estos dos reyes ya no estarán más y Dios les dará un niño a través de una virgen. Es decir, todas las profecías que estaban aludiendo al Mesías podían ser interpretadas un poco distinto. Los discípulos participaban de esta creencia.
Y el siervo sufriente, cuando decís, epa, era entendible que el Mesías tenía que ser un siervo sufriente, porque se acuerdan de Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Un rabino te explicaría, acá está hablando de Israel, el siervo sufriente de Dios, que padece persecuciones y sufrimiento a partir de las naciones que lo persiguen. Cuando te metes en la mente de lo que pensaban los discípulos en su paradigma, te das cuenta que esto era tan generalizado que a Jesús nadie lo distinguió como Mesías sufriente, ni siquiera Juan Bautista. ¿Recuerdan cuando Juan Bautista, el precursor de Jesús, mandó a preguntar, Jesús, ¿sos vos o esperamos a otro? Era tan fuerte el paradigma del Mesías vencedor, el Mesías que gobernaba Israel, que ni Juan llegaba a captar en su real dimensión lo que él mismo había dicho. He aquí el Cordero de Dios. Es muy fuerte un paradigma, porque es la forma en la que aprendiste a pensar. Entonces Jesús, en el camino, dice el texto que los guió por los escritos de los profetas y siguieron caminando con esos dos discípulos y les fue explicando las mismas escrituras que ellos habían leído tantas veces, se las volvió a explicar, pero con un nuevo hecho. Jesús acababa de morir y por lo tanto esto les permitía, si ellos lo reinterpretaban, volver a entender todo lo que tantas veces habían leído. Elena de White usa la expresión que me encantó, dice, les desenredó de sus ideas. Eso hizo Jesús, por eso tenía que estar de incógnito, para que estén con tantas preguntas en su mente, que estén con una motivación lo suficientemente fuerte como para que busquen cuál era la explicación de esto. Y algo iban captando cuando de pronto llegaron a destino. Y allí Jesús hizo lo que a veces hace con vos y conmigo. Va caminando con vos, está explicándote cosas y empezás a sentir que algo está pasando y algo te interrumpe. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús esas palabras que cambiaron la historia de ellos para siempre. Quédate con nosotros. Porque cuando Jesús te revela cosas únicas, especiales, distintas, te las revela cuando se queda con vos y cena con vos. Porque el relato dice que cuando se quedó con ellos, mientras Jesús oraba, se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y cuando lo ven y desaparece Jesús, se miran y dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando veníamos en el camino? ¿Te das cuenta que sentíamos algo acá distinto? Este forastero que nos hablaba nos hacía recordar cosas que habíamos sentido cuando Jesús nos hablaba. ¿Sabías que nos olvidamos de muchas cosas, pero no te olvidás de lo que alguien te hizo sentir? ¿Te diste cuenta? Te olvidas de muchas cosas, pero no de las cosas que te hicieron sentir. Aquí hay algunos mayores entre ustedes y se acordarán seguramente dónde estaban sentados, en qué lugar, con quiénes, viendo la final de Argentina 86, campeón del mundo. Pero probablemente no te acordás qué era de tu vida el día anterior ni los días posteriores. ¿Por qué? Porque la emoción grabó. En los discípulos la emoción de Jesús había grabado en el corazón. Y este forastero, cuando hablaba, les hizo sentir que ardía de nuevo su corazón. Una vez que se les reveló y ellos se dieron cuenta que era Jesús, de pronto la comprensión de toda la palabra, todas las escrituras cambiaron en su mente. Se les caía un paradigma y había un nuevo paradigma, una nueva cosmovisión para ellos. Tanto era así
que el relato bíblico dice que salieron corriendo y en 1 hora estaban en Jerusalén de nuevo. Estoy entrenando para una carrera. No está mal 12 kilómetros en la hora. Hicieron estos discípulos y en ascenso hacia Jerusalén. La emoción había ganado el corazón y el cuerpo de ellos. Llegaron hasta los discípulos y les contaban: esto es distinto de como siempre creímos. Jesús está vivo. Jesús apareció mientras hablaban. Y fíjense lo que dice el relato, que los discípulos estaban asustados y temerosos, porque cuando te cambian el paradigma, te asusta y te da miedo, porque esto es lo desconocido. Los discípulos, asustados y temerosos, pensaban que era un fantasma, estaban viendo a Jesús y creían que era un fantasma. Seguían, el relato sigue diciendo que seguían sin creer, lo veían, pero es tan poderoso el paradigma y la cosmovisión con la que fuiste formado que no entendían y no podían encajar al Jesús resucitado en lo que ellos estaban viendo. Seguían sin creer hasta que Jesús, dice, les abrió la mente para que entiendan las Escrituras. No es fácil cuando las cosas cambian de pronto y Dios tiene para revelarte cosas grandiosas. Hay un texto que me gusta mucho, Proverbio 4:18, dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. No es posible que haya crecimiento en la luz si no hay disposición de parte de aquellos que van a ser iluminados a cambiar, si es necesario, su forma de ver el mundo, su forma de vivir y ver su vida espiritual, su forma de entender todo. ¿Te preguntaste qué pasaría si hay cosas que son distintas, que como las aprendiste, como te las enseñaron? ¿Pensaste que los judíos durante 1500 años estudiaron la palabra y no hubo uno ni Juan que comprendieran en profundidad todo? ¿Por qué? Jesús se los había dicho. Hay cosas, ¿se acuerdan cuando Jesús habló con ellos? Hay cosas que tengo que revelarles, pero todavía no lo entenderían. ¿Por qué? Porque no pasaron las cosas que tienen que pasar para que recién después estén habilitados para entenderlo. Cuando suceden esas cosas, recién tu mente se abre y puedes entenderla. Pero ¿sabes? Hay verdades para cada generación. Mi generación tuvo sus verdades que solo mi generación pudo descubrirlas. Tu generación tiene verdades de Dios para serles reveladas que solo tu generación la puede descubrir. No las puede descubrir una generación previa para ustedes. Son verdades específicas que solo quienes viven lo que están viviendo pueden entenderlas. Pero estas cosas se entienden a solas con Dios. Cuando Jesús entra en tu casa y quedan a solas. Hay cosas para los millennials que solo un millennial puede verlas. Anímense.